hueso hacia la cama o el colchón para prevenir esas úlceras. Y hay que evitar que esté por mucho tiempo presionado, ¿verdad? Para evitar estas lesiones. Les decía que hay que utilizar o hay que tener a la mano o buscar ayuda de otra persona, en este caso sí, que sean dos o más personas para movilizar a un paciente, dependiendo del estado del paciente y dependiendo de la complexión física. Si son personas delgaditas, es muy fácil que yo lo pueda hacer por mí misma, ¿verdad? Para movilizarlo, para, por ejemplo, para moverlo, para sentarlo, para ponerlo lateral, eso lo puedo hacer yo sola. Pero si es una persona que tiene sobrepeso, que está muy llenita, sí necesito ayuda de otra persona porque me puedo lesionar. Aparte de eso, si yo lo voy a pasar de una cama a una camilla, necesito ayuda de otra persona. Si lo voy a pasar de una cama a una silla de ruedas, también necesito apoyo de otra persona. Entonces, dependiendo de la situación, a veces sí necesito ayuda de alguien más y a veces lo puedo hacer por mí misma, siempre y cuando mantenga la mecánica corporal. ¿Qué equipo se requiere para esto? Cama, camilla y almohadas necesarias. Entonces, vamos a ver la primera posición. Esta es la que todos conocemos y todos estamos en esta posición, no ahorita, pero cuando nos acostamos, esa se llama posición de decúbito dorsal o decúbito supino. Decúbito dorsal o decúbito supino. Acostamos al paciente o nosotros va acostados, descansando sobre la espalda, con las piernas estiradas y los muslos semiflexionados. Ese es el decúbito dorsal o decúbito supino, acostado. ¿Qué sería este? Como decíamos en nuestro equipo anteriormente, que necesitamos mantener una circulación, evitar que exista cierta presión en las prominencias óseas. Cuando hablamos de prominencias óseas es donde el hueso está más cerca de la piel, no hay tanto tejido subcutáneo o tanta grasita que permita proteger a la piel o al huesito. Entonces ahí necesitamos colocar estos rollitos, de estas almohadas, sábanas enrolladas, lo que tengamos para prevenir esas úlceras. Entonces en general tiene que haber una almohada que proteja la cabeza, pero también a nivel de los hombros, otra que colocamos debajo de la columna, otra debajo de la cadera, debajo de la articulación de la rodilla y debajo del tobillo, porque esas son las áreas en donde hay más presión, ahí donde está el huesito más cerca de la piel y donde pueden haber úlceras. Entonces ahí tenemos que colocar estos soportes, ¿sí? Este es el decúbito supino o dorsal, ¿sí? El siguiente es el decúbito lateral, derecho o izquierdo. En este caso acostamos al paciente sobre el lado derecho o izquierdo, dependiendo de la situación. Flexionamos la pierna superior en un ángulo de 90 grados con relación al cuerpo y la pierna inferior queda recta y paralela o en la misma dirección de la cama. Ahorita vamos a ver esto. ¿Qué sería esta? Esta es la lateral, decúbito lateral, puede ser derecha o izquierda. Entonces se coloca el paciente, ¿verdad? Está alineado, se voltea lateralmente. Una de las piernas está en 90 grados, ¿verdad? Es como que la flexionamos y entonces queda así. Y la otra queda recta, que es la que usted ve acá, queda recta en la misma dirección de la cama o alineada a la cama. Y igual, colocar almohadas o soportes en las prominencias, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, una donde está la rodilla, aquí debajo del abdomen, debajo de la cabeza, ¿verdad? Para prevenir esta incomodidad. Esta es la de cúbito lateral, puede ser derecho o puede ser izquierdo. También está la de cúbito ventral o de cúbito prono. En esta colocamos al paciente acostado sobre su abdomen con la cabeza hacia un lado. Colocamos los brazos a los lados o extendidos hacia arriba. Colocamos también una almohada a la altura del abdomen, otra a la altura de las piernas para que los pies queden en posición funcional. En lo que les decía, que puedan funcionar o que pueda haber cierta movilidad, que sería de esta forma, ¿sí? Entonces este es el decúbito prono. Cuando hablamos de decúbito, por ejemplo, cuando hablamos de decúbito prono y supino, es lo que tenemos que guiarnos de la palabra, que es lo que nos indica. Entonces cuando decimos decúbito supino es porque está acostado, decúbito prono es porque está boca abajo. Entonces cuando está boca abajo tiene que colocarse en esta posición. Y miren que no solo es para los pacientes, sino dependiendo de usted cómo duerma, también debería de dormir así, con los mismos soportes para evitar lesiones o para evitar que usted amanezca el otro día dolorido. Entonces en decúbito prono es ¿verdad? La columna siempre alineada,
una almohada o soporte debajo del abdomen. Los brazos, ya dijimos, pueden ir a los lados o pueden ir hacia arriba, flexionados, la cabeza lateral, y una almohada a nivel de los tobillos para que queden en forma funcional. Esta es la de cúbito prono. También está la de Sims. En la de Sims colocamos al paciente también de forma lateral, pero del lado izquierdo. Con el brazo del mismo lado, es decir, el izquierdo, colocamos detrás de la espalda, ¿sí? Y giramos la parte superior del cuerpo de modo que el pecho descanse sobre la cama, pero no como el prono, sino que es como medio lateral. No es tan prono porque no está boca abajo, pero tampoco es lateral porque no está así recto. Vamos a ver la imagen. Flexionamos entonces la pierna izquierda hasta que esté en un ángulo mayor a la de la pierna derecha y la rodilla quede a nivel de la línea de la cintura. Colocar almohadas para apoyar al paciente en esta posición. Y esta es la posición de Sims. Si se da cuenta, es parecida a la lateral, a la prona. Bueno, es medio lateral y medio prona, ¿verdad? Es como la combinación. Entonces igual, colocamos una almohada a nivel de la cabeza lateral, los brazos hacia arriba. Este brazo va hacia arriba, el otro va hacia abajo, ¿sí? Detrás de la espalda. Entonces el pecho toca la cama. Una pierna está alineada, ¿verdad? A la columna, a la cama, y la otra en un ángulo que permita que la rodilla esté en la misma dirección que la cintura, ¿sí? Esta es la posición de Sims. Esta posición de Sims, en estas posiciones podemos colocar al paciente para movilizarlo, pero esta de Sims también la utilizamos para colocar medicamentos rectales o enemas, y se van a dar cuenta más adelante, ¿verdad? Bueno, también está la posición Fuller, que es la que les mencionaba hace rato, ¿verdad? En esta el paciente está acostado en decúbito dorsal o supino. Levantamos solo la parte superior de la cama de tal forma que el tronco o el tórax del paciente se eleve, formando un ángulo de 45 grados en relación con el plano horizontal. Flexionar las rodillas con ayuda de almohadas y colocar soporte en los pies. Hay una variación, hay Fuller y semi-Fuller, perdón, aquí está. La semi-Fuller es más acostadita, como a 30 grados, ¿sí? Entonces así, igual los soportes a nivel de la cadera, a nivel de hombros y espalda. Podríamos colocar también uno a nivel de pies. Y está la Fuller, que es sentadita, casi sentadita, ¿verdad? Entonces estas son dos variaciones, Fuller y semi-Fuller. Si tienen que aprender esto, van a hacer un álbum, pero de todas formas ahorita lo estamos viendo. También está la de Trendelenburg. Esta la utilizamos cuando, por ejemplo, los pacientes se desmayan. Cuando usted vea que un paciente se desmaya, es porque probablemente no le esté llegando suficiente sangre al cerebro. Entonces lo colocamos en esta posición, Trendelenburg. Colocamos al paciente igual, decúbito dorsal o supino, las piernas extendidas hacia arriba. Entonces, en lugar de elevar la cabecera, elevamos las piernas, ¿sí? Se elevan, y entonces la cabeza y los hombros quedan más abajo que las caderas y las piernas. Elevamos entonces la parte inferior de la cama. Sería así. Esta es la Trendelenburg, ¿sí? La cabeza y los hombros debajo y las piernas y cintura hacia arriba. Esta es la Trendelenburg. También hay Trendelenburg invertido. El paciente está en decúbito dorsal o supino con la cabeza y los hombros elevados y la parte inferior del cuerpo, que son pies y piernas, están hacia abajo. Entonces es como lo contrario, por eso se llama invertido. Trendelenburg y Trendelenburg invertido. Para obtener esta posición solo levantamos la parte superior de la cama. Así. Esta es la Trendelenburg invertido. Diferencia. Trendelenburg y Trendelenburg invertido. También tenemos la genupectoral. En esta se coloca al paciente arrodillado en la camilla con los glúteos elevados, la cabeza y la parte superior del tronco más bajos y pegados a la camilla. De esta forma. Esta es la genupectoral. Aunque aquí no se ve, pero el pecho tendría que estar pegado hacia la cama, ¿verdad? Los brazos también. La parte inferior es hacia abajo y la parte superior, ¿verdad? Las piernas, por eso decía arrodilladas sobre la cama y de esta forma, ¿verdad? Podría ser para un tacto rectal, para administración de medicamentos, alguna situación, algún examen que se requiera, ¿verdad?
no para cambiarlo de posición, ¿verdad? Y si no, hay algunas que sí se utilizan para cambiarlo de posición, pero son, por ejemplo, solo la de cúbito supino, la de cúbito prono y la de cúbito lateral. El resto que estamos viendo ahorita ya es para tratamientos o para acciones o para actividades que hace enfermería, ¿sí? Y está también la de la ginecológica o de litotomía, que esta es cuando tienen parto o cuando se va a hacer un tacto vaginal. Colocamos a la paciente en decúbito dorsal, acostado, con las rodillas flexionadas y los muslos separados. Hacemos que el paciente apoye los pies en la cama o en los estribos. Esta posición se hace en una cama específica, una cama ginecológica. Y los estribos son estas partes que sostienen los pies. ¿Verdad? Entonces esta es la posición ginecológica o de litotomía, acostado o supino y las piernas flexionadas hacia arriba, colocada en los estribos, ¿verdad? Que les decía, puede ser para parto o para un tacto vaginal o para Papá Nicolau también. Navaja. Esta posición solo puede hacerse en una mesa operatoria, es decir, solo en sala de operaciones. Se dan cuenta que vamos clasificando las posiciones. Las primeras 3 sí es para cambiar de posición al paciente para prevenir úlceras. Las otras que hemos visto hasta el momento es para algún tratamiento y estas es para alguna cirugía, ¿sí? Dependiendo del área que vayamos a operar o que se vaya a operar. En este caso colocamos al paciente en decúbito prono. ¿Cuál era el decúbito prono? Es el paciente que está acostado boca abajo, licenciada. Boca abajo, muy bien. Con las caderas sobre la articulación o sobre el doblez de la mesa. Como les digo, estas posiciones son específicamente en estas mesas que están especializadas o diseñadas para estos procedimientos. Ponemos una pequeña almohada debajo del abdomen y con una banda sujetamos sobre las piernas. Flexionan los brazos y los elevamos a nivel de la cabeza. Doblamos la mesa o se acomoda la mesa para bajar cabeza y pies a un nivel deseado. Y si es necesario, utilizamos la extensión de pies de la mesa. Esta es la posición de navaja sí, esta es la de navaja. Entonces vean, ¿sí? Eso dependiendo de las cirugías y ustedes van a hacer una investigación para qué cirugía se utilizará esta posición, ¿verdad? Entonces esta es la de navaja o la de Cagknife, ¿sí? O de Krask. Entonces se hace de esta forma, ¿verdad? Por eso decíamos la cadera en la articulación de la mesa o donde se dobla, pues. Entonces luego se baja la parte de los pies y la parte del abdomen. Entonces aquí se tendría que colocar una almohada, así como está aquí en el niño, ¿verdad? Una almohada en la cabeza, una almohada en el abdomen, en las piernas, para mantenerlo cómodo, ¿verdad? Porque aquí va a ser doloroso. Tal vez está anestesiado y no lo va a sentir, pero cuando despierte sí. Igual sujetarlo, ¿verdad? Para evitar que se deslice con bandas de sujeción. También está la posición de riñón, que como su nombre lo dice es para alguna cirugía en el riñón. Colocamos al paciente en decúbito lateral, izquierdo o derecho, y el soporte de riñón de la mesa debe quedar en la última costilla y la cresta ilíaca. O sea, el doblez tiene que quedar entre esas partes. Hay que sostener el cuerpo del paciente con sujetadores, así como en el anterior. Colocar una sábana doblada o una almohada entre las piernas para que no exista incomodidad. Flexionar la pierna inferior y extender la superior. Sujetar las piernas del paciente. Llevar los brazos hacia el nivel de la cara. Colocar si tiene soportes la mesa, se colocarían los brazos en los soportes. Mantener al paciente en la posición con los sujetadores, ¿verdad? Para prevenir deslizamiento o algún accidente. Y doblar ligeramente la mesa para encontrar una posición exacta a una cirugía. Esta es la posición de riñón. Entonces colocamos almohadas a nivel de la cabeza, a nivel de hombro, ¿verdad? Más o menos. Y esta es la de riñón, ¿verdad? Entonces igual entre las piernas y la cadera, ¿verdad? A nivel de la articulación. Que como les digo son mesas específicas o mesas funcionales y diseñadas para estos procedimientos. Bueno, está claro eso de la mecánica corporal. ¿Cómo muevo yo a un paciente? ¿Cómo lo movilizo? Entonces hay ciertas reglas o principios que yo debo respetar para la mecánica corporal
mantener siempre mi espalda recta, cargar cerca del cuerpo, mantener los pies separados, utilizar apoyos, o buscar personas que me apoyen y las piernas siempre flexionadas. Entonces vamos a ver. Recuerda que la movilización del paciente es una acción que usted va a hacer como enfermería cuando los pacientes necesiten ayuda para movilizarse de un lugar a otro o dentro de la cama. ¿Sí? Entonces es para movilizarse, tanto dentro de la cama o fuera de ella. Entonces puede ser dentro de su cama, ¿verdad? Pues pasarlo lateral, subirlo un poquito, bajarlo, acomodarlo. Eso sería en cama. Y fuera de ella sería, por ejemplo, de una cama a una camilla o de una cama a una silla o viceversa. ¿Cuáles son los objetivos? Permitir una buena circulación sanguínea en el paciente, evitar úlceras por decúbito, por supuesto. Intervenciones de enfermería al ayudar a los pacientes a movilizarse. Debemos conocer los principios de movimiento del cuerpo, debemos conocer cómo funcionan mis músculos, mis huesos y cómo mantenerlos en un equilibrio para no lesionarlos, ni al paciente ni a mí. Es importante entonces que yo utilice mi cuerpo de forma correcta, sin distender o sin extender o ejercer mucha presión en mis músculos, sino que aprovechar esa energía de buena manera, ¿sí? Entonces yo puedo hacer gran fuerza, pero de todas maneras me quedo sin energía y no voy a poder hacerlo. Entonces prefiero hacerlo de una forma correcta, sin presionar mis músculos ni mi cuerpo y aprovechar esa energía. La buena mecánica corporal no solo es para la persona de enfermería, sino también para los pacientes, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Nosotros podemos movilizar a los pacientes mucho más fácil si utilizamos la mecánica corporal. Él se va a sentir más cómodo y más seguro, ¿sí? Porque si usted está haciendo ahí fuerza y como que ya no aguanta, el paciente se va a sentir desconfiado y va a decir, ay, este me va a agotar. Ahora, si yo utilizo mi mecánica corporal, no voy a hacer tanto esfuerzo y voy a utilizar una buena técnica sin lesionarme y sin lesionar al paciente, por supuesto. Bueno, entonces vamos a ir viendo ciertos métodos. Hay un método para mover al paciente hacia un lado de la cama. Por ejemplo, cuando lo tengo que canalizar, cuando le tengo que controlar signos vitales, ¿sí? Porque el paciente regularmente se encuentra en el centro de la cama. Entonces yo para esos procedimientos, para que sea más fácil para mí y para el paciente también, más cómodo, lo hago a la orillita de la cama. ¿Cómo? No nada más le pido que se acomode, sino que yo lo puedo apoyar, pero utilizando una buena mecánica corporal. Entonces, la enfermera va a utilizar la fuerza de su peso para contrarrestar el del enfermo. Entonces yo voy a utilizar mi fuerza para evitar que el paciente haga mucha fuerza porque él está enfermo, entonces él necesita mi apoyo. Y entonces vamos a utilizar ciertos métodos para que correctamente se pueda movilizar. La enfermera o yo me voy a parar frente al paciente a un lado de la cama, del lado en el que yo deseo moverlo. ¿A qué lado lo voy a mover? ¿Derecho o izquierdo? En ese lado me coloco. Separo los pies y se va a dar cuenta, esta es una de las cosas que siempre va a hacer. Me separo los pies, una pierna adelante y la otra atrás. Mis rodillas, un poco flexionadas, mis caderas también flexionadas. ¿Para qué? Para colocar mis brazos a nivel de la cama. Entonces me agacho un poquito, colocando una pierna adelante y una pierna atrás. Bajo mi cadera, ¿verdad? Y coloco mis brazos a nivel de la cama. Ahorita vamos a ver las imágenes. Coloco entonces un brazo debajo de los hombros y del cuello del paciente y el otro debajo de los glúteos del paciente. Y entonces paso mi peso desde el pie delantero hacia atrás. Entonces solo hago una posición o un movimiento hacia atrás, porque yo tengo un pie adelante y un pie atrás. Entonces el peso que yo estoy haciendo hacia adelante lo voy a pasar hacia atrás y así voy a mover o arrastrar a mi paciente, ¿sí? Entonces yo me inclino hacia atrás hasta llegar a una posición de cuclillas, ¿verdad? O así medio agachadito, llevando las caderas del paciente hacia mí y arrastrarlo hacia mí. En este procedimiento hay que jalarlo, no hay que levantarlo, hay que jalarlo. Por eso yo la posición o el peso que tengo en mi pie delantero lo hago hacia atrás y voy bajando hasta quedarme en cuclillas o en las puntas de mis pies o en sentadilla, pues. Entonces no lo levanto, lo jalo a mi paciente.
Al moverlo de esta forma, entonces yo no me voy a esforzar, no voy a sentir esfuerzo sobre mis hombros porque no lo estoy levantando, lo estoy jalando. Y mi cuerpo es el que hace la fuerza para moverlo, no mis brazos, es todo mi cuerpo, ¿sí? Entonces es de esta forma. Vea cómo está. Tiene una pierna adelante y una pierna atrás. Coloca o se agacha un poquito a nivel de que sus brazos queden al nivel de la cama. Coloca un brazo debajo de la espalda y del cuello y otra debajo de las caderas o de los glúteos. Y entonces va bajando, ¿sí? Y vea que aquí siempre tiene un pie adelante y un pie atrás. Entonces ya colocó sus manos en buena posición, entonces el peso que tenía, porque aquí tiene el peso sobre la pierna delantera, ¿sí? Entonces para jalarlo solo hace un movimiento hacia atrás o se inclina hacia atrás y lo jala. Pero mientras lo va jalando, se va agachando hasta llegar en esta posición o quedarse en esta posición de cuclillas o sentadilla. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Sí, licenciada. Vale, entonces no se le levanta, solo lo jalamos. Sí. Solo lo jalamos, si no lo levantamos. Y entonces se da cuenta que aquí aplico yo mi mecánica corporal. Si yo lo hago como caiga o como yo considero que está bien, me voy a lesionar los hombros, después voy a tener dolor de hombro, dolor de espalda, pero porque no utilicé mi mecánica corporal. Entonces sí tengo que utilizarla, ¿verdad? También hay otro método para levantar los hombros del paciente incapacitado, para levantar sus hombros. Igual me paro al lado de la cama del paciente frente a la cabeza del mismo en una posición amplia o parada, con mi pie cercano a la cama y el otro detrás. Siempre voy a mantener así mis pies. Paso mi brazo más alejado del paciente sobre el hombro más cercano y apoyo o coloco mi mano sobre o entre sus omóplatos. ¿Cuáles son los omóplatos? Porque ya vimos anatomía. ¿Cuáles son los omóplatos? También hay otro método para levantar los hombros del paciente semi-incapacitado. El que vimos anteriormente es para levantarlo y está incapacitado. No me puede apoyar, no se puede movilizar. Ahora vamos a ver cómo levantarlo cuando sí me puede apoyar, cuando está semi-incapacitado, o sea, si tiene cierta movilidad. El auxiliar de enfermería se coloca frente a la cama, de cara a la cabeza del paciente. Mi pie más cercano de la cama se queda atrás y el otro está adelante, así como este. Entonces mi pie que está cerca de la cama está atrás y mi pie que esté alejado de la cama está adelante. Entonces me coloco en esa posición, ¿verdad? Esta posición me da una base de apoyo amplia y fuerte. Entonces yo doblo mis rodillas para bajar el brazo que queda al lado de la cama, a la altura de la superficie de la misma. ¿Sí? Entonces voy bajando o voy doblando mis rodillas para que mi brazo que está al lado de la cama quede a la altura de la cama. Apoyo o coloco mi codo en la cama del paciente. Yo tomo la cara posterior del brazo o la parte de atrás, porque yo estoy frente al paciente. Entonces yo tomo la cara posterior del brazo del paciente, arriba del codo. El paciente agarra mi brazo de la misma forma, porque aquí dijimos que es semi incapacitado, aquí sí ya me puede apoyar, entonces él agarra mi brazo así como yo lo estoy agarrando y se va a empujar con la otra mano o se va a ayudar con la otra mano. El auxiliar entonces se inclina hacia atrás, como ya dijimos, pasando mi peso de adelante hacia el de atrás, bajando mis caderas de manera recta y mi columna recta, y mi codo siempre va a estar apoyado en la cama. No puedo yo levantar mi codo. Siempre voy a mantener mi codo apoyado en la cama. ¿Para qué? Para que sea una palanca. Es como si yo estoy levantando. De esta forma. Entonces igual yo me bajo, ¿verdad? Para que quede mi brazo a la posición de mi paciente. Vea que él está agarrando la parte posterior del brazo y el paciente también la está agarrando a la enfermera. Entonces yo voy bajando, agachándome para levantar a mi paciente. Y él se apoya con la otra mano. Sí, pero aquí está semi incapacitado, aquí sí me puede apoyar a levantarse. ¿Estamos? Entonces siempre mantengo mi posición funcional. Hay otro método para mover al paciente hacia arriba de la cama y es un paciente incapacitado, no me puede apoyar.
Entonces me coloco igual al lado de la cama del paciente, mirando hacia la esquina más alejada de los pies de la cama. Coloco un pie delante del otro, así como en las anteriores. Flexiono las rodillas de forma que mis brazos queden al nivel de la cama y los coloco debajo del paciente, uno a nivel de la cabeza y hombros y otro en la espalda. Me inclino hacia adelante y paso el peso del pie delantero hacia el de atrás, bajando mis caderas. El paciente se va a mover en forma diagonal a través de la cama, hacia la cabecera. Y se repite lo mismo para el tronco y piernas. Entonces así, veamos. Entonces si yo quiero, por ejemplo, subir al paciente, por ejemplo, está muy abajo y necesito que suba un poquito, ¿verdad? Su cabeza hacia el tope de la cabecera. Entonces hago lo siguiente, ¿verdad? Paso el brazo del paciente al otro lado o sobre su abdomen para que no me dificulte. Entonces la enfermera, ¿verdad? Con un pie adelante, un pie atrás, columna recta, coloca sus brazos en la cama, coloca un brazo a nivel de la espalda, un brazo a nivel del codo y lo sube hacia arriba, lo jala hacia arriba. Y como queda medio diagonal, ¿verdad? Porque no es como que vaya recto el paciente, queda como diagonal. Ya termino después de acomodar a nivel de las piernas. Y en el semi-incapacitado es el mismo, ¿verdad? Como subirlo a la cabecera, pero este es semi-incapacitado. Entonces igual, el paciente va a doblar las rodillas acercando los talones hacia la cadera. El enfermero está al lado de la cama, está viendo directamente hacia la cabeza del paciente, un pie adelante, un pie atrás, y los dos pies del auxiliar van a apuntar o van a estar viendo hacia la cabecera de la cama. El auxiliar va a pasar su brazo por debajo de los hombros y el otro por debajo de los muslos. Dobla las rodillas para llevar los brazos al nivel de la superficie de la cama. El paciente pone la barbilla sobre su pecho para no lesionarse el cuello. Pone la barbilla sobre su pecho y empuja con los pies. Como es semi-incapacitado, aquí él ya me puede apoyar a subirse. Entonces él se va a apoyar con sus pies hacia arriba cuando yo lo esté jalando. ¿Sí? O puede tomarse de la cabecera. Si tiene barandas la cabecera, se agarra de la cabecera y se ayuda a jalar. De esta forma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se está jalando y también está flexionando. Entonces coloca la enfermera un brazo debajo de la espalda y un brazo debajo de los muslos para elevarlo hacia arriba. ¿Sí? Entonces él se va a jalar y me va a apoyar también a empujarse con los pies. Y es mucho más sencillo, por supuesto. A diferencia de un incapacitado, pues que yo tengo que hacer todo el trabajo. Aquí me puede apoyar el paciente. Tenemos también un método para ayudar al paciente a voltearse de lado. La enfermera se va a colocar de pie al borde hacia el que hay que mover al paciente. El paciente va a doblar su brazo más lejano sobre el pecho y la pierna más lejana por encima de la otra. La enfermera se va a asegurar de que el brazo del paciente quede recto a su cuerpo y algo separado para que no ruede sobre él, ni se lesione, ni pase sobre su brazo. El enfermero está de cara al pecho del paciente, al lado de la cama, un pie delante, un pie detrás. Pasa su brazo por debajo del hombro más cercano al paciente y el otro por debajo del lado más lejano, de la cadera. Yo paso mi peso desde adelante hacia atrás y hago rodar a mi paciente hacia mí, sin ponerlo en riesgo de caerse, ¿verdad? Durante este movimiento las caderas de la enfermera descienden o bajan. Y el paciente es detenido por los codos de la enfermera que los pongo sobre el colchón de la cama, de esta forma. Entonces yo estoy de esta forma, paso el brazo del paciente de este lado y este brazo que está aquí lo alejo un poco del cuerpo, porque si yo lo volteo así, él va a quedar sobre su brazo. Y coloco aquí, por ejemplo, la pierna sobre la otra pierna. Entonces coloca uno de sus brazos a nivel de las caderas y uno a nivel del hombro, que sería el otro lado, ¿verdad? Solo que aquí no se ve. Y entonces lo va a jalar o lo va a voltear o rodar. Y entonces mientras lo va rodando, va bajando. Recuerde que en la mayoría así es. Yo lo voy rodando y voy bajando hasta quedarme en cuclillas o en sentadilla. De esta forma. Y así lo lateralizo. Y luego ya coloca las almohadas, ¿verdad? Si lo necesita acomodar para evitar úlceras. ¿Sí? Entonces sería de esta forma.
En esta también es un método para un paciente semi-incapacitado para levantar los glúteos. Por ejemplo, cuando necesito colocar el bacín y necesito que levante los glúteos, o cuando tengo que cambiar pañal. Entonces el paciente dobla sus rodillas, sus talones sobre el colchón. Debe estar preparado para ayudar a empujarse o levantar el glúteo cuando yo se lo solicite como enfermera. La auxiliar se pone de cara al lado de la cama, frente a las caderas del paciente. Me coloco en una postura firme, con las rodillas dobladas para que mis brazos queden a la altura de la cama. Coloco una mano debajo de la región sacra, ¿verdad? O del sacro del paciente, con el codo sobre la cama. Y le pido al paciente que levante las caderas. Al hacerlo, yo me agacho doblando las rodillas, al tiempo de que mi brazo va a actuar como una palanca para ayudar a agarrar las caderas del paciente. Y en este momento, entonces yo puedo decir, ya cuando el paciente elevó su cadera, yo puedo introducir el bacín. ¿Sí? Y entonces aquí dice, por ejemplo, mientras la auxiliar sostiene al paciente en esta posición, puedo utilizar mi mano libre para colocar el bacín bajo el paciente, o para practicarle un masaje en la región sacra, o para cambiarle el pañal. Aquí está. Entonces aquí el paciente está acostado. Yo necesito cambiarle el pañal y necesito levantar sus caderas. Entonces necesito que él doble las piernas y se levante cuando yo le pida. Eso si es semi-incapacitado. Si es incapacitado, yo tengo que hacer todo el esfuerzo, pero manteniendo la palanca. Vea que aquí tiene el codo sobre el colchón, entonces yo solo levanto, ¿verdad? Manteniendo mi mecánica corporal, ¿se da cuenta? Columna vertebral recta, pierna adelante, pierna atrás. Y así yo distribuyo mi peso en todo mi cuerpo, sin lesionarme. Entonces vea, así lo levantó. Mira, aquí levantó, mientras yo levanté, fui bajando mis caderas y ya introduzco el bacín. Método para ayudar al paciente a sentarse a un lado de la cama. Si yo quiero sentarlo a un lado de la cama, entonces al paciente lo pongo de costado o lateral hacia el borde de la cama que yo voy a sentarlo. Después yo me aseguro que el paciente no se vaya a caer de la cama. Entonces tengo que levantar la cabecera de la. La auxiliar va a sostener los hombros del paciente con un brazo, al tiempo que con mi otro brazo voy a ayudar al paciente a extender la parte inferior de las piernas. Es decir, mientras yo estoy agarrando los hombros del paciente, voy a jalar las piernas hacia la orilla de la cama, fuera de la orilla de la cama, para que esté firme, con el pie que mira hacia la parte baja de la cama detrás del otro. El paciente es llevado a la posición sentada natural en el borde de la cama cuando la auxiliar, sin dejar de agarrar los hombros y las piernas del paciente, lo giro de modo que las piernas las arrastre hacia abajo. Entonces mi peso va pasando desde la pierna delantera hacia la de atrás, de la siguiente forma. Entonces vea, está paciente lateral, yo coloco uno de mis brazos debajo del hombro y la otra debajo de los muslos. Lo primero que hago, vea la mecánica corporal siempre, columna recta, un pie delantero, un pie atrás. Primero jalo las piernas por fuera de la cama para que me sea más fácil. Lo jalo y luego ya termino de voltear. Entonces cuando ya tengo las piernas fuera de la cama, ya solo hago un movimiento, ¿sí?, hacia un lado para levantarlo. Y así queda mi paciente. ¿Verdad? Entonces solo lo levanté y ya quedó mi paciente sentado a la orilla de la cama. Entonces es sencillo siempre y cuando yo sepa practicar la mecánica corporal y yo utilice correctamente el